Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, identidad nacional. Y me acompaña Claret Cuevas. Bien, ¿qué te parece, Claret, si empezamos diciendo que, la identidad nacional, un concepto sumamente complejo, dado que abarca el sentido de pertenencia y conexión que las personas sienten hacia su nación? Es una construcción social y cultural que incluye elementos como la lengua, la cultura, la religión, las tradiciones, en algunos casos los símbolos patrios, y que se forma a través de la historia compartida, de valores comunes, de una narrativa colectiva que une a ciudadanos de un país. La identidad nacional es importante porque proporciona un marco para la cohesión social y solidaridad entre los ciudadanos. También puede ser un factor de resistencia y afirmación frente a la dominación externa o la globalización. Sin embargo, es crucial que la identidad nacional se cultive de manera inclusiva y respetuosa, reconociendo y celebrando la diversidad dentro de la nación. La identidad nacional es una parte esencial de cómo las personas se ven a sí mismas y a su lugar en el mundo. Es un sentimiento de pertenencia que se nutre con la historia, la cultura y los valores compartidos y que se manifiesta en la vida cotidiana a través de la lengua, las tradiciones y los símbolos nacionales. Con esto empezamos. Te escucho, Claudia. Adelante. Me parece importante mencionar que además de ser este sentido de pertenencia al lugar en donde una persona se encuentra, como los filósofos lo han mencionado, la identidad nacional forma parte de esta comunidad imaginada, que básicamente es el sentido que los valores nacionales pueden ser aceptados por las personas de distintas proveniencias étnicas, religiosas, culturales o sociales, pero que hayan nacido en el mismo suelo, en el mismo lugar. Este término de identidad nacional no surgió sino hasta la Edad Moderna, a partir del siglo XVI y el XVIII, por este advenimiento que nosotros tenemos de los estados y del Estado-nación, en donde las personas tenían que sentirse más identificadas, más, más pertenecientes al lugar en donde estaban, ya que dada la geografía del estado en donde se forman parte, permite a los ciudadanos, tejer una telaraña imaginaria en donde todos unidos con los mismos valores pueden ser llevados de una forma más armoniosa y sobre todo con respeto unos a otros. Es importante mencionar que no solo aquello que tú decías, ¿no, Luis? Que la lengua, la cultura, las tradiciones son parte importante de la identidad nacional, son elementos de la misma. En algunos casos también tenemos la religión, que en algunas culturas forma un pilar importante de los países, en donde pueden ser laicos o tener religión oficial, pero son los herederos quienes quieran o no, esta tradición, quieran aceptar esta tradición vinculada a lo religioso. Tenemos un ejemplo de las naciones católicas de Occidente, en donde difieren en muchos aspectos de las protestantes y todas son moralmente distintas de las naciones budistas del Asia, por ejemplo. También tenemos que en algunos casos forma un pilar tan importante que la religión forma parte de sus leyes, o bien sus datos religiosos, sus escritos de religiosos son quienes los guían como sociedad, como serían las leyes para nosotros, y de esta forma también puede ser dicha religión quien elija quiénes son sus líderes y quiénes y cómo participa cada persona dentro de la sociedad. Sin embargo, todas las personas que están dentro de esta sociedad se tienen que sentir pertenecientes no solo a la religión, sino al territorio en el que están, adhiriéndose a todas estas tradiciones que se tienen dentro para poder, volvemos a lo mismo, tener este sentido de pertenencia dentro de la misma y de esta forma llevar, una comunidad más armoniosa. El idioma también es una parte muy importante porque a pesar de que ahora existen los políglotas, que son personas que pueden hablar tantos idiomas como se deseen, y una persona puede hablar tantos idiomas como desee, siempre habrá uno que se maneja con más soltura, que maneja más frecuentemente y con el que se asocie más profundamente. Apenas en una conversación con otra persona llegamos a este punto en donde el propio idioma
se puede percibir de forma diferente aunque tú no lo hables. Por ejemplo, el español que nosotros hablamos y sobre todo las lenguas romance son muy románticas, se escuchan muy bonito. Pero hay otro tipo de lenguas que no se escuchan como las que nosotros estamos acostumbrados, o como el español, digamos, no se escuchan como tal, como podría ser un caso muy, digamos, contradictorio, podría ser el chino. Cuando se habla el idioma, es un idioma un tanto más fuerte, un tanto más, podríamos decir, más golpeado. De esta forma, quienes no hablamos chino, cuando alguien nos habla en chino, hasta podríamos sentir que nos están regañando porque no lo entendemos, y el sentimiento o el sentido de tener este idioma más enraizado en nuestra vida cotidiana hace que forme parte de nuestra identidad nacional, ya que nosotros nos sentimos identificados, nos sentimos pertenecientes al propio idioma. Otro elemento importante de nuestra identidad podría ser la tradición y nuestra historia. Aquí no solo viene pues lo que podrían ser tradiciones culturales como danzas y demás, sino también vienen las formas de gastronomía, ya que en cada región, en cada diferente zona no solo de un país, sino en diferentes zonas del mundo en general, la gastronomía es muy diferente. La celebración de algunos rituales patrióticos también podría ser el folclore, algún tipo de juego de palabras, la música. El arte es muy diferente, tienen diferencias tan gigantescas que la identidad nacional, que este término, estas tradiciones e historia y todo lo que se ha vivido dentro de un país y lo que se vive dentro de un país es importante en la identidad nacional. Y también, no menospreciándolos, podrían ser los símbolos patrios, que son estos signos que convencionalmente nosotros elegimos para representar a una patria. Podría ser, digamos, en nuestro caso, la bandera, pero también en algunos casos puede ser una flor, una danza, un ave, un escudo, cualquier otro elemento que pueda identificar a la propia nación. Todos estos elementos los tenemos que aceptar en nuestras vidas para que nosotros podamos tener esta identidad nacional con el lugar en el que nacimos o el lugar que nos ha adoptado, aunque no hayamos nacido en dicho lugar, para tener una identidad nacional cada uno de nosotros y de esta forma adentrarnos a la propia sociedad en donde estamos viviendo. Pasando a que el sentido de pertenencia es esta identificación subjetiva que un individuo experimenta respecto a un grupo, esta organización o una comunidad, es a fin de cuentas un sentimiento que nos permite que los integrantes de un grupo funcionen de forma conjunta, de forma coordinada, hasta cierto grado de bienestar colectivo por encima del individual, ¿no? Este sentido de pertenencia es fundamental para la construcción y la constitución de comunidades humanas, ya sea en naciones, equipos deportivos, organizaciones laborales, entre otros, ¿no? El sentido de pertenencia surge incluso de forma natural o espontánea entre individuos que comparten espacio e intereses durante tiempo suficiente. Somos seres gregarios por naturaleza, y la experiencia compartida crea lazos de identidad entre nosotros. Sin embargo, en los colectivos grandes y diversos como los ciudadanos de un país, como es el tema, el sentido de pertenencia puede forjarse a través de la educación, sea cívica, sea ciudadana, familiar, en fin. El adoctrinamiento, como bien lo señalabas, Clarida, en esto de la religión y de los países islámicos, se podría decir como ejemplo, los países que llegan a tener un adoctrinamiento, como bien lo señalo, y el transmitir sistemas de valores que fomentan la noción de formar parte de un grupo humano amplio, ¿no? En el ámbito familiar, el sentido de pertenencia es crucial para la formación adecuada del individuo. Ya bien lo comentaba Abraham Maslow en su teoría de las necesidades humanas. El sentido de pertenencia es una de las necesidades afectivas básicas del ser humano, ¿no? Y este sentido de pertenencia, como bien lo comento, es de gran importancia para nuestra especie, ya que nuestro éxito evolutivo radicó en la capacidad para cooperar frente a los peligros que conlleva la propia naturaleza, ¿no?
en organizaciones y empresas siempre se buscó en un punto crucial pues fomentar este sentimiento para lograr un mayor compromiso por parte de los trabajadores. Es importante tener en cuenta que nuestra cultura influye mucho en la forma en cómo nos sentimos apegados pues a nuestro país. Prueba de ello es que existe un libro que define a cada cultura con un verbo. Este libro es El Verbo de las Culturas. Vaya qué interesante libro mencionas, ya que en nosotros encontramos que divide a cada, digamos, cultura más que en lo que nosotros regularmente lo dividimos, ¿no? En su idioma, en situaciones de esta índole, lo divide en un verbo. Aquello que los identifica como sociedad. A lo largo de su historia, pues se explican las características de la sociedad, el por qué este verbo es importante para la misma. Digamos, a nosotros nos importa más mencionar el verbo mexicano, ¿no? El verbo de los mexicanos, que sería aguantar. El verbo aguantar. Pero, ¿por qué aguantar? Principalmente porque a lo largo de la historia de México, los propios mexicanos, han vivido diferentes pruebas y sobre todo diferentes frustraciones que los han llevado pues a aguantar. Sobre todo, el propio libro menciona, la cultura mexicana es producto de múltiples siglos de abusos institucionales y frustraciones. Los mexicanos han aprendido a lidiar con el dolor de la peor manera y a la fecha no están del todo libres de ese legado que les dejó su pasado. Esto nos menciona el libro y poniéndonos a reflexionar, podríamos decir que los mexicanos se distinguen por aguantar. El libro titulado El Verbo de las Culturas, al leerlo, sobre todo cuando lees aquella palabra o aquel verbo que es sobre tu cultura, te sientes tan identificado con lo que dice. La identidad nacional no solo son estos hechos, ¿no? Que yo digo son derivados de aquello que nosotros escuchamos día a día o lo que se nos va formando o cómo se nos va formando, sino también depende de nuestro compromiso y la defensa de nuestros intereses nacionales. También en capítulos anteriores hablábamos sobre la patria, ¿no? En donde nosotros teníamos estos intereses sobre cierta parte de la nación, de nuestra cultura, que nos llevaban a tener un patriotismo, y con el propio patriotismo tenemos la identidad nacional, que de no tener esta identidad nacional nosotros podríamos ser absorbidos por alguna cultura más fuerte o bien ignorados y despreciados por la propia globalización, por el cambio de lo nacional a lo extranjero. También podemos hablar de otra forma de identidad nacional, de otra forma de identidad que se ha vuelto como parte de nuestra identidad nacional, que puede ser la identidad de los pueblos indígenas, que a pesar de no ser tan grandes, los pueblos indígenas sobre todo hablamos de los latinoamericanos, son parte de la identidad nacional o la identidad latinoamericana, ya que cada grupo, cada pueblo indígena posee una fuerte identidad de su grupo, el cual podemos verlo en su idioma, en sus tradiciones heredadas y en aquello que tienen vinculado hacia lo étnico. En muchos casos, en muchos estudios se ha estudiado, minuciosamente, ya que si bien no pertenecemos o podríamos no pertenecer a un pueblo indígena, nos identificamos con los mismos, nos identificamos con sus culturas y con sus tradiciones, ya que como derivamos de ellos o a lo largo de nuestra historia han pertenecido, estas culturas han sido más grandes dentro de la propia nación, y todo lo que nosotros vivimos actualmente ha sido derivado de las mismas. Nosotros los podemos sentir identificados con ellos. Y volvemos al libro de el verbo de las culturas, en donde a pesar de englobar a toda una cultura, a todo un lugar en un solo verbo, abarca todo lo que hemos sido, todo lo que somos a lo largo de la historia, y no solo para nosotros como mexicanos, porque también viene pues el verbo de más culturas, principalmente al inicio del libro vienen el verbo de todos los países europeos, o bien lo menciona de Europa. Por ejemplo, viene el verbo de los franceses, que es pues el primer verbo que nosotros encontramos en este libro, que es el verbo de pensar, ¿no?
exacto, el verbo pensar, que también con la propia explicación que viene después del mencionado verbo, nosotros podemos observar cómo cada verbo engloba la cultura tan perfectamente que no necesitamos más, o sea, no necesitamos expresarnos de otra forma. Así es, y que es un libro 100% pues recomendable, sobre todo si se quiere conocer un poco de la historia mundial. Yo creo que refleja, como bien lo mencionas, perfectamente cómo son las culturas, cómo son los países, ¿no? Y es que desde la antigua Grecia, los humanos conocimos el principio esencial de la política. La historia del hombre en sociedad cambió radicalmente. Antes de este pensamiento ateniense, la noción de la vida en común, pues calcada de la naturaleza, simulaba el orden que los individuos podían atisbar en el universo, ¿no? Y esta fue parte del cuestionamiento de las relaciones entre personas y la comprensión del fenómeno del poder, que hizo pues la vida política la principal manifestación de la cultura, ¿no? En este mundo moderno, esta civilización y ese pensamiento pues surgen en cierta forma cuando se comprenden las nociones fundamentales de persona, de razón, de libertad. Esta noción que tenemos por estado, por identidad, por cultura, pues hacen que verdaderamente entendamos un nuevo orden y busquemos una armonía distinta en común, una vida comunitaria que pues refleje lo que somos y lo que pues podemos ser, sintiéndonos, como bien lo señalabas, identificados por nuestra nación, como lo hemos señalado en episodios anteriores, y que pues también reflejen parte de lo que somos. De cierta forma nos vamos creando, bueno, no nos vamos creando, nos vamos formando en la sociedad en la que nos toca nacer, incluso. Y también tenemos el tema de los malinchistas y de las personas que niegan a su patria, ¿no? O que traicionan o que niegan a su patria en cierto momento. Y mencionaba Clarice en el capítulo anterior sobre las figuras públicas. En esto hablamos de cantantes, artistas, en fin, que por el hecho de ser, de alguna forma, de estar globalizados, diría yo, por las giras, el dinero, en fin, dejan de creer de cierta forma su país, y que a veces suele ser un problema. Te escucho, Claudia, adelante. Este tema ha sido o fue tan sonado en su momento, sobre todo, no sé si lo recuerden, cuando estaba el mundial de fútbol, en donde esta cantante de regional mexicano decidió pues identificarse con otra cultura, en donde los mexicanos pues sí no reaccionaron de la mejor forma, o digamos tenían este sentido de identificarse con el tipo de música que ella producía, que ella cantaba, porque es parte de nuestra cultura. Y al momento de tener este acto malinchista, digamos, nosotros como mexicanos o aquellos quienes en su momento criticaron a dicha cantante, nos dimos cuenta de este problema en el que caen muchas figuras públicas que ya bien mencionabas, por el tema de la globalización, por el tema de estar pues en sus giras y demás. Estas personas, sobre todo pues hablo de esta cantante, decidió dejar de lado su cultura, dejar de lado su identidad nacional, digamos, por un juego de fútbol, en donde pues al equipo que pues ella decidió ser perteneciente o decidió manifestarse perteneciente de dicho país, tenía los mejores, pues sí, la mejor estadística de gane. Y no solo le ha sucedido a ella, sino también tenemos a este grupo que canta igual regional mexicano, en donde estas tres personas, al haber crecido no en México sino en Estados Unidos, decidieron despreciar elementos que nosotros o los mexicanos, sobre todo pues una generación relativamente joven, tiene tan arraigados como parte de su cultura, una cosa tan simple como el refresco en bolsa o el agua de frutas en bolsa, que estas personas, digamos, de cierta forma despreciaron. Nosotros como mexicanos, al sentirnos identificados con esta cultura, o estos pequeños destellos que nosotros tenemos sobre nuestra cultura, estos pequeños detalles que nosotros tenemos sobre nuestra cultura, estos actos malinchistas hacen que el mexicano pues deje de seguir a estas personas principalmente, y también de cierta forma nos hace cuestionarnos sobre nuestra identidad nacional. O sea, es
prudente que nosotros de cierta forma, por ejemplo, hablemos un idioma indígena, una lengua indígena, y sentirnos identificados con ellas, y solo por hablar la lengua decir que somos indígenas y ya? ¿O es importante tener esta cultura, que a lo largo de nuestra vida, de nuestro crecimiento, esta educación sobre la identidad nacional, sobre nuestra propia cultura, sobre nuestras tradiciones? Es importante tenerlos para poder tener realmente nuestra identidad nacional y no caer en cualquier momento de nuestra vida en el malinchismo, y tampoco despreciar a nuestra cultura de cualquier forma, ni tampoco combinarla con cualquier otra, porque bien mencionaba anteriormente, cuando una persona tiene estos actos malinchistas y estos actos malinchistas se propagan a lo largo de una sociedad, la sociedad el grupo social en el que está, tiene esta tendencia a ser absorbido por una cultura más fuerte, por otra clase de cultura, perdiendo así su esencia como cultura, como pueblo que es. Y de esta forma la identidad nacional tendría un cambio tan importante que toda la sociedad o todo el modelo social que se ha creado a base de esa cultura cambiaría en su totalidad. Efectivamente, y es que ahondando en esto, yo pongo el ejemplo de los Estados Unidos, un país tan afectado por la globalización, por los problemas de migración incluso, pues es un país que pues poco a poco se ha ido quedando pues a veces sin cultura o sin tradiciones, y es un país que pues tiene de todas culturas, ¿no? Tiene mexicanos, tiene latinoamericanos, cubanos, ingleses, en fin. Al ser un país muy fuerte, a veces el gentilicio es el que es un verdadero problema, porque no sería del todo correcto llamarles estadounidenses, dado que pues también tendrías que llamar estadounidenses a los mexicanos, ¿no? En términos de que en su constitución establecen Estados Unidos mexicanos, y allá pues es Estados Unidos de América, ¿no? Tampoco podrías llamarles americanos del todo, porque pues americano es todo aquel que está en un continente, en el continente americano. Al argentino también podría ser americano, ¿no? Y esto es un verdadero problema que dejo para la reflexión, ¿no? Dado que, pues bueno, hay países que efectivamente gozan de una identidad nacional que les permite brillar, que les permite ser y tener un lugar en el mundo, ¿no? Y a veces hay países que les cuesta más saber quiénes son, de dónde vienen, ¿no? Se queda mucho el término o la frase, a veces aquí en México es: tú eres más mexicano que el nopal, ¿no? Y es que son símbolos, son cosas que se van impregnando en la cultura y que de alguna forma pues no nos cuesta tanto trabajo identificarnos a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional. Alguna otra persona mencionaba, es que ¿cómo identificas a un mexicano en España? A pesar de que es el mismo idioma, todo lo pone en diminutivo. Me das un cafecito, me das un pancito, en fin, y todo es en diminutivo. Y son cosas que en otros países no se ven, pero que de alguna forma llevan en alto nuestra identidad, nuestras costumbres. Bien, vamos entonces con las conclusiones. Te escucho, Clara, adelante. Muy bien, como conclusión podría mencionar que la identidad nacional es tan importante como el territorio en el que vivimos, ya que nuestra identidad nacional es aquello que nos distingue de los demás, es aquello que nos da ese brillo como cultura que somos. Y bien mencionas, ¿cómo se distingue un mexicano de un español? ¿Cómo podríamos distinguir a un estadounidense de una cultura de otro estadounidense? Y sobre todo, la identidad nacional es aquella que deja que seamos países únicos, o que nuestro territorio tenga costumbres únicas. Bien mencionabas el caso de Estados Unidos, en donde gracias a el propio gentilicio que se tiene y las culturas, digamos de cierta forma, la identidad con identidad nacional débil, se dejaron llevar por otras, tanto que la esencia cultural del territorio en el que está Estados Unidos, en el que, bueno, que nosotros conocemos como Estados Unidos, ha perdido su cultura, ha perdido su identidad como cultura
única y tiene una mezcolanza de todos los inmigrantes que han llegado a este país. La identidad nacional no solo existe, la identidad nacional no solo es una idea. La identidad nacional se va creando desde nuestro nacimiento hasta nuestro momento actual. La identidad nacional es aquello que nosotros podríamos ver como hasta parte de nuestra personalidad y de nuestra persona, individualmente, no solo como sociedad. Efectivamente, y es que bueno, para esta introversión debemos señalar también que pues muchos desafíos que enfrenta la identidad nacional en un mundo globalizado pues se basan principalmente en las preguntas: ¿cómo se mantiene la singularidad cultural frente a la homogeneización global? ¿Cómo se equilibra el orgullo nacional con la apertura de otras culturas y la integración en la comunidad internacional? Pues estas son preguntas importantes de cada nación que debe considerar para preservar su identidad en el siglo XXI y consecuentes, ¿no? En última instancia debemos reflexionar sobre la identidad nacional como pues en preguntas básicas, incluso a veces de la filosofía: quiénes somos, de dónde venimos y qué esperamos ser o qué queremos ser como colectivo, ¿no? Es un ejercicio que desde luego puede fortalecer la cohesión social y fomentar un mayor entendimiento y respeto entre las diferentes culturas que forman a la humanidad, ¿no? En sí. Bien, pues yo lo invito como siempre que se sume, que se suscriba a esta gran comunidad en Facebook y en YouTube, y desde luego a que nos escuche. Gracias pues por eso, nos escuchamos la siguiente semana.